Esta historia es una algo vieja que le pasó a mi abuelo Uriel, que en paz descanse, en Real del Monte, en el estado de Hidalgo, en México. Mi abuelo era originario de ese pequeño pueblo, precisamente de Real del Monte, un lugar muy famoso por tener actividad minera desde hace más de 100 años atrás en tiempo. Este relato me lo contó y esta noche quiero compartirlo con todos ustedes, pues data más o menos del año 1950. En ese entonces mi abuelo era un joven de unos 20 años, que se dedicaba a trabajar en el campo únicamente. Sin embargo, la gran mayoría de las personas trabajaban en las minas que estaban por toda la región, siendo esa la principal fuente de ingresos para todos. Como en toda esa parte había grandes yacimientos de metales preciosos, principalmente plata, que era lo que más se sustraía de las minas, había personas que tenían minas clandestinas en sus tierras. La razón de tener minas de ese tipo era porque una vez descubierto una veta de plata, ellos no querían vender sus tierras a los extranjeros que las mal pagaban, o bien, en el peor de los casos, esto les arrebataban las tierras a la fuerza. Así que era mejor hacer minas pequeñas solo para uso personal, donde, con algo de suerte, se pudiera sacar plata y ganar algo de dinero extra. Esta noticia o jugarreta llegó hasta los oídos de mi abuelo Uriel, quien una mañana con pala y pico en mano empezó a escarbar dentro de su propiedad y quizás con algo de suerte terminaría encontrando algún mineral precioso. Él ya sabía más o menos cuáles eran las características que debía tener el terreno donde podía haber plata, así que una vez ubicada esa zona durante días y semanas, se puso a trabajar hasta hacer una pequeña mina lo suficientemente grande como para que él pudiera entrar y salir fácilmente. Él tuvo tanta suerte que con tan solo escarbar menos de 5 metros, encontró plata. Eso lo motivó a escarbar más profundo, creyendo que quizás había una veta muy grande de aquel metal, y si era posible esto, se haría rico. Por las próximas semanas, mi abuelo escarbó dentro de aquella mina, que era un tanto angosta y peligrosa, porque no sabía muy bien cómo apuntalar los pilares para que no se derrumbara, aunque era lo suficientemente estable para darle confianza a él de seguir trabajando dentro. Mi abuelo menciona que llegó a un punto de obsesión con llegar más lejos dentro de la mina. Tanto fue así que ya no solo trabajaba de día, sino que incluso de noche. Había ocasiones que siendo poco más de las 9 o 10 de la noche, él seguía dentro de su mina escarbando y buscando la forma de poder llegar más profundo con la intención de hacerse rico. Y él cree que eso fue precisamente su gran pecado. Querer más de lo que ya tenía. Una noche, mientras mi abuelo trabajaba dentro de su mina, se apresuró a escarbar lo más que podía. A su lado había una vieja linterna de aceite que iluminaba y lo calentaba, ya que dentro hacía bastante frío. Aunque tenía hambre, no quería irse sin terminar un tramo que lo había empezado desde hace 2 días. Pero la dureza de ciertas piedras le impedían poder avanzar más a prisa. Ese tramo en cuestión era una gran piedra sólida, que por más que él golpeaba con el pico o que partía con el cincel, no se despedazaba en lo absoluto. Solo se hacían fisuras, pero no se rompían para nada. Con el temor que la mina se pudiera caer por la profundidad en la que estaba, no la golpeaba con todas sus fuerzas. Eso los entraría en desesperación, porque quizás un buen golpe a esa piedra la apartaría del camino. Como mi abuelo no se quiso ir a casa sin antes romper aquella piedra, se quedó hasta casi las 12 de la noche. Con esfuerzo y mucho cuidado, de un buen golpe abrió la piedra y a esta se le formó una grieta muy grande que casi la parte a la mitad. Sin embargo, cuando esta grieta apareció, dice mi abuelo, se escuchó el ruido de muchas risas que empezaban a resonar en la pequeña mina. Por la emoción de haber partido la piedra, mi abuelo no prestó mucha atención a ello, pero una vez que aquella euforia pasó, el ruido de aquellas risas que persistían y que se hicieron aún más fuertes le hicieron preguntarse de dónde venían.
Por un momento creyó que quizás eran de personas que habían entrado a sus tierras y que estaban en la entrada de la mina, pero la dirección de esas risas no era de la entrada, sino más bien era del fondo. Las risas parecían provenir de lo profundo de la mina, justo donde estaba esa gran roca. Mi abuelo calló un momento y prestó más atención pegando su oreja a aquella gran piedra. Al hacerlo se espantó porque parecía que esas risas, que eran muchas, de decenas de personas, si no es que de cientos, sí provenían de dentro de la piedra. Con miedo, pero también con curiosidad, mi abuelo tomó un cincel y partió aquella piedra. Dio varios golpes hasta que se abrió una fisura de buen tamaño casi a la mitad de la gran piedra. Al desprenderse un pedazo de piedra, se empezó a ver un destello de color rojo que emanaba de lo que podemos decir era el interior de aquella piedra. Aquel brillo era un brillo muy parecido al que producía la lámpara de aceite de mi abuelo, un rojo como el de llamas ardiendo. Con algo de curiosidad mi abuelo se asomó dentro de aquella fisura, pero al poco que su ojo se pegó a aquella roca, vio algo que le hizo tragar saliva y salir corriendo de aquella mina. Lo que mi abuelo vio dentro de esa grieta fue el mismo infierno. O al menos, eso dice él haber visto. Detrás de la piedra dice que él vio muchas personas que estaban en una clase de agujero grande, rodeado de llamas muy altas que no los dejaban salir. Aquellas personas eran muchas, decenas, cientos quizás, que estaban luchando por salir de aquellas llamas, pero simplemente no podían. Las personas estaban desnudas, delgadas, y tenían una expresión de horror en sus caras. Por alguna razón mi abuelo dice que ellas estaban riendo, pero en sus rostros tenían una expresión de tristeza y de miedo. Incluso le parece ver que lloraban a la vez que se estaban riendo. Mi abuelo solo logró ver eso por escasos segundos, hasta que todo su cuerpo se llenó de miedo y de horror puro. Con el susto de su vida salió corriendo de la mina casi al borde de las lágrimas y rezando en voz alta porque él dice, había visto el mismo infierno. Había cavado tan abajo que vio ese horrible lugar. Cabe recalcar que mi abuelo en ese tiempo no bebía, no fumaba y no tenía malos hábitos. Así que eso fue completamente real, pues no pudo haber sido algún tipo de sueño. Al día siguiente mi abuelo derrumbó aquella mina que había hecho por temor a que esas cosas que vio detrás de la piedra salieran, que los demonios del infierno pudieran ser liberados. Por años mi abuelo intentó vender ese terreno familiar hasta que lo logró. Si bien nunca pasó nada raro o extraño, a raíz de lo que él vio esa noche, tenía miedo de seguir trabajando en esas tierras. Memo, si un día vienes a Real del Monte, te puedo enseñar dónde está la mina que mi abuelo hizo. Aunque el terreno ya no es de nuestra familia, este aún es visible a las orillas del pueblo y aún está intacto. Hay vestigios de lo que alguna vez construyó mi abuelo, esa entrada al mismo infierno. Hola a toda la comunidad de este radio de terror llamado Cuenta Historias. Mi nombre es Serafín y les comparto otra de estas extrañas historias que ocurren en mi pequeño pueblo que está al norte del estado de Durango, en México. Hace unas semanas compartí un relato en el cual expliqué que en mi pueblo casi todos los policías no son solo policías de armas, sino que muchos son brujos y curanderos. La razón del por qué es así es porque en nuestro pueblo, así como en algunos que están a la redonda, los crímenes que se persiguen son crímenes de brujería, crímenes de magia. Se combate contra nahuales,
brujas y demás entidades de este tipo. Es por ello que los policías deben saber cómo lidiar con aquello que las balas simplemente no pueden tocar. Si no han escuchado ese relato, háganlo, aunque no es necesario para que puedan oír este, ya que son casos distintos. Pero ese relato, así como este, estoy completamente seguro que les dejará un gran nudo en el estómago y posiblemente en la cabeza. Ahora bien, en esta ocasión quiero contarles otra historia de aquí en mi pueblo, pero esta no me ocurrió a mí precisamente, sino a mi padre Federico y a mi primo Rafael. Esta historia se remonta hace más de 20 años atrás tiempo, cuando yo era apenas un niño y no sabía muy bien todo esto de la policía y cómo lidiaban con las brujerías en el pueblo. Por lo cual el relato es compartido por mi primo Rafa, quien es más grande que yo y fue el protagonista de ese macabro hecho. Por allá del año 2004 más o menos, en nuestro pueblo se presentó un caso donde una familia había denunciado que un hombre de ese mismo pueblo llamado Ramón les había hecho brujería. Según contó la familia, desde hace unas semanas atrás sus cosechas se habían marchitado de la noche a la mañana. Algunos de sus animales como cabras, caballos y vacas murieron también repentinamente. Era como si a todos les hubiera dado una clase de infarto o algo así que simplemente los fulminó. A esto se le sumó que desgracia tras desgracia llegaba con ellos y no parecía tener algún tipo de explicación lógica. Al investigar un poco se dieron cuenta que el culpable era un hombre llamado Ramón, quien había salido con una de las hijas de la familia, pero como las cosas no se dieron bien, por despecho que el hombre mandó a embrujar a toda la familia, con la esperanza, o más bien, con la encomienda, en que uno de ellos perdiera la vida. Ante ese hecho, la policía, en la que en ese entonces mi primo Rafa formaba parte, tomaron papeles en el asunto y fueron en busca de ese hombre llamado Ramón. Sin embargo, este hombre ya había anticipado eso y apenas se enteró que iban tras de él, salió huyendo del pueblo. La policía lo buscó por varios lugares donde pensaban se podía estar ocultando, sin embargo, no se dio con ese tipo. Se recorrieron las orillas del pueblo, se visitó a la familia de ese tal Ramón, pero nada. Nadie daba señales de dónde podía estar, por lo tanto se pensó que simplemente había huido del pueblo y se había ido a refugiar a algún otro bastante alejado. Uno creería que la policía dejaría las cosas así, pues ese hombre ya estaba lejos, pero claro que no. Como les he dicho anteriormente en el otro relato, aquí este tipo de crímenes está condenado muy fuerte. No se deja que ninguna persona, ya sea bruja, brujo, nahual, quien sea, que tenga un don lo use de manera negativa, y si lo hacen tienen que pagar con su vida por lo que han hecho. Por lo tanto, Ramón, al ser alguien que practicaba la brujería, pues se reconoció que él fue quien mandó aquellos males a la familia, tenía que ser castigado sí o sí. Pero, ¿qué se hace en estos casos cuando no se sabe dónde hallarlo? Es como encontrar una aguja en un pajar. Pues bueno, aquí es donde entra mi padre. Mi padre hace años fue también parte de la policía, pero por la edad dejó de hacerlo. En ese entonces mi primo Rafael y el resto de los policías fueron con él para que les hiciera el favor de dar con Ramón. Mi padre, al igual que muchos policías del pueblo, como ya les he dicho, tienen dones, tienen preparaciones de brujo. El don de mi padre es que puede sentir a las personas, es decir, puede saber dónde se encuentran solo con tocar una pertenencia de esas personas. Mi padre, al tocar una prenda de dicha persona, puede tener sueños vívidos, en el cual puede ver lo mismo que ve la persona que se está buscando. De ese modo, viendo lo que él ve, puede dar referencias, lugares, información de dónde hallarlo. Una noche mi primo Rafael le llevó a mi padre algo de ropa de Ramón que tenía en su casa y le dijo que por favor le dijera dónde estaba escondido ese mal tipo.
Mi padre tomó la ropa y tras tocarla algunas veces, quedó inmediatamente dormido. Eso yo no lo vi, pero dicen que mi padre al quedar dormido lo hizo por cerca de 20 minutos o casi media hora. A su lado estaba mi primo Rafa y varios policías a la espera. Mi padre recostado sobre un petate en un cuarto vacío solo iluminado por velas. Estuvo en esa posición hasta que de repente despertó de un fuerte salto. Después de hacerlo, lo primero que hizo fue tomar agua, pues dijo que hacer esa visión lo deshidrató horriblemente. Tras beber 2 litros de agua de un solo jalón, mi primo Rafa le preguntó qué acontecía con el caso. Mi padre le dijo que sí logró ver dónde estaba escondido Ramón. La descripción que dio mi padre fue la siguiente. Pude ver que él estaba en una cueva, una no muy profunda donde hay muchos árboles de encino. Esa cueva está casi en una cima de un cerro donde hay mucha tierra colorada. En una vista que él hizo cuando salió de esa cueva o caverna, se vio nuestro pueblo en la dirección del norte. También vi que ese hombre tenía una cortada en la mano derecha, pero no le estaba cicatrizando bien y ya se le estaba pudriendo. Con todo esto dicho, Rafa y el resto de los policías pensaron dónde era que podría estar ocultándose aquel hombre, a dónde pudo estar llevándolo la visión de mi padre. Pensaron un largo rato hasta que uno de ellos dijo: debe ser el Cerro del Cortijo, ese que está del otro lado del río, casi llegando al pueblo de la Isabel. Ahí hay tierra colorada y hay 2 cerros donde uno debe tener la caverna. Sin perder tiempo, mi primo Rafael y el resto de policías dieron las gracias a mi padre y salieron en busca de Ramón. No les puedo explicar exactamente cómo es que sucede, pero aquí los policías, no todos, pero sí muchos de ellos, no usan lámparas en las noches. Ellos dicen que ven perfectamente en la oscuridad. Ven como si tuvieran visión infrarroja o visión nocturna. No sé cómo describir eso porque yo no la tengo. Yo sí uso linternas, pero varios de ellos no lo hacen. Simplemente pueden ver claro como si fueran gatos. Sin usar algún tipo de lámpara, varios policías, entre ellos mi primo, tomaron caminos al Cerro del Cortijo. Eran cerca de las 11 o 12 de la noche cuando iban subiendo el cerro, que sí, casi en la cima, tenía un monolito, o sea una piedra muy grande, que tenía cavidades muy similares a cavernas o cuevas. Con cuidado buscaron una por una dentro de ellas hasta dar con Ramón. ¿Cuál fue la sorpresa? Bueno, creo que ni tanto. Dieron con ese mal hombre. Así como lo describió mi padre, los árboles, la tierra de color, la caverna, incluso la cortada en la mano de Ramón, todo estaba ahí. Ramón estaba dormido dentro de ese lugar cuando los policías del pueblo lo apresaron. Claro que intentó huir, pero no le dieron la más mínima de las oportunidades. Solo hay una cosa que no me gusta de los policías de mi pueblo, incluso de mí porque también lo soy. Eso es que aquí casi no hay piedad, no hay clemencia. Es raro que un criminal no sea ejecutado. Como les mencioné en el otro relato, si los malos no se tocan el corazón con nosotros, ¿por qué sí deberíamos de hacerlo con ellos? A Ramón se le castigó hasta que confesó todo lo que había hecho. Describió a detalle los embrujos que hizo y cómo revertirlos. Incluso creo que ayudó para que estos se disolvieran y que aquella familia afectada no tuviera consecuencias. Gracias a que ayudó no se le ejecutó, pero se le dio un terrible escarmiento que incluso describirlo no está bien. Después de ello se le echó del pueblo con la amenaza que si hacía algo más, algo en contra del pueblo, de cualquiera, de algún policía, de quien fuera, lo iban a buscar porque sabían que darían con él tarde o temprano, y al traerlo de vuelta, lo castigarían a tal grado que él mismo por su propia boca
desearía que lo desvivieran. Esta historia es otra de las muchas que rondan en mi pueblo, y por lo visto voy a seguir mandando más historias de cómo es la vida de un policía rural, pues créanme que es muy diferente a los policías de las ciudades. Buenas noches, Memo. Mi nombre es José Saúl y soy de Costa Rica. La historia que les comparto esta noche es algo que me contó mi hermano Eric cuando trabajó en un cuerpo de rescate que opera en la selva del Darién. Entre el año 2011 y 2017, mi hermano se enlistó en un grupo de acción civil sin fines de lucro, que tenía como finalidad apoyar a todos los migrantes que pasaban por la selva del Darién. Desde hace décadas se sabe que en este lugar suceden atrocidades difíciles de describir. La cantidad de crímenes y delitos que hay dentro de la selva son cosas que ninguna persona sería capaz de asimilar sin sentir un poco de terrible miedo. Es por ello que se crearon asociaciones civiles para que ayuden a todo aquel migrante que pasen por la selva para que no perezcan en el intento. La asociación en la que ayudaba a mi hermano Eric era una que hacía recorridos programados sobre lanchas en el río que pasaban cerca de la selva, así como hacían recorridos a pie por los lugares donde era bien sabido había cruces de migrantes. La intención de estos patrullajes, si así le podemos decir, era encontrar migrantes que estuvieran en malas condiciones, ya que muchas veces se les encontraba al borde de perder la vida, ya sea por la picadura de algún animal venenoso, o bien por el ataque de algún grupo criminal que vive dentro de la selva. Una noche mi hermano iba a bordo de una lancha de motor subiendo el río cuando dice que a lo lejos escucharon la detonación de un arma de fuego. Ese ruido es algo muy común en ese lugar. Sé que suena raro, pero escuchar el ruido de un disparo es algo que se puede escuchar a todas horas, aunque la pregunta siempre es ¿quién la detonó y por qué? Al escuchar eso se dieron prisa porque el ruido no se escuchó muy lejos, así que ante el miedo de que algún inocente estuviera en peligro, acudieron a la emergencia. Mientras iban subiendo e iluminando todo con una gran linterna que estaba al frente del barco, vieron como a unos 40 metros delante de ellos, y sobre ese mismo río, estaba un grupo de personas cruzando el mismo que, si bien no estaba tan profundo, de quizás 1 metro de profundidad en esa parte, esas personas sí se veían muy apuradas, como si estuvieran huyendo de algo. Deben estar huyendo de los mercenarios de la selva. Fue lo primero que se pensó, así que apresuraron su marcha para auxiliar a aquellos migrantes. Rápidamente le dieron alcance a estos hombres, que se trataban de un grupo de 6 o 7 personas que al ver el bote huyeron de él pensando que se podrían tratar de criminales. Mi hermano empezó a gritar que no huyeran de ellos, pues venían para ayudarlos. Eran de una asociación civil y no les harían nada de daño. De inmediato esos hombres se pararon y regresaron en dirección al bote. ¿Qué les ha ocurrido?, preguntó mi hermano, pero todos esos hombres se veían muy aterrados. Lo primero que dijeron fue que salieran del agua, que si los querían ayudar, que los ayudaran fuera del río porque eso que los estaba siguiendo venía en el agua. Mi hermano preguntó quién nos venía siguiendo o de qué estaban huyendo. Uno de los migrantes, con un terror en la cara, le dijo: de eso que está allá. Todos, tanto migrantes como miembros de la asociación, voltearon al otro lado del río y vieron como justo en la orilla de esta estaba parado alguien. La espesura del bosque era tanta, pero esa noche había luna llena, por lo cual sí era visible gran parte de todo lo que lo rodeaba, y fue gracias a eso que sí, ahí se podía ver a una persona parada en la orilla. Pero de esa persona solamente era el título de persona, ya que de ella no se podía distinguir un solo rasgo claro.
Bueno, sí había un rasgo que se podía notar. Eso se trataba de un par de ojos rojos muy claros que estaban brillando en la cara de aquella persona. Pero el brillo de esos ojos rojos era tan intenso que destacaba por mucho. Aquella sombra empezó a caminar y se metió en el agua poco a poco, hasta que quedó debajo de ella por completo. Los migrantes empezaron a decir que nos fuéramos, que no deberíamos dejar que esa sombra nos alcanzara. Mi hermano, al igual que el resto de miembros de la asociación, no sabían bien qué era lo que pasaba, pero le dijeron a todos que subían al bote y con eso saldrían más rápido del bosque. Los migrantes se vieron comprometidos, pues unos subieron rápido y otros empezaron a caminar dentro de la selva huyendo. Mi hermano le dijo que subieran, pero ellos no escucharon y mejor se fueron corriendo a la selva. Un par de aquellos migrantes se echaron a correr al bosque perdiéndose entre la espesura del mismo. Mi hermano dio la vuelta a la lancha y rápidamente se dieron prisa para salir de ahí. Él dice que apenas estaba por tomar carrera cuando vio al fondo del río, que repito, no estaba muy hondo, pero sí de 1 metro o poquito más, y justo en la negrura de las aguas, vio ese par de ojos rojos junto a una gran sonrisa con dientes blancos muy grandes que lo veía desde abajo. Los dientes de lo que sea que estaba debajo del agua era de muchas cosas, menos de una persona o alguna clase de animal que él conociera. Ya lejos de aquel peligro, mi hermano preguntó qué diablos pasó allá atrás. Lo único que les pudieron decir esos migrantes es que una sombra los estaba siguiendo todo el camino, y de hecho, esa cosa había desaparecido a un migrante que venía con ellos. No saben bien qué era, pero eso salió del agua. Salió de otra fracción del río que estaba más abajo y los estaba siguiendo. ¿Qué era esa sombra de ojos rojos y de enormes dientes? Es algo que no sabe mi hermano, pero a estas alturas dentro de esa selva uno se puede encontrar con cualquier cosa, hasta con el mismo diablo si así lo quieren. Por cuestión de privacidad no quiero mencionar mi nombre ni el lugar exacto donde pasó esto. Lo único que les puedo decir es que esto ocurrió en el país de El Salvador cuando fui misionero junto a un compañero de una iglesia cristiana en el año 2009. Por más de 11 años fui parte de una iglesia cristiana que tenía como principal medio de difusión el enviar a miembros a diferentes partes del país o de países con la idea de evangelizar comunidades alejadas. Si bien este tipo de prácticas es muy común hoy en día, en el tiempo que ocurrió esto lo era aún más. En el lejano año 2009 ya antes mencionado, fui enviado desde México al país de El Salvador a una comunidad llamada El Paraíso. Este lugar, como se han de imaginar, es bastante pequeño, donde la principal religión que se profesa es el catolicismo. Sin embargo, con nuestra llegada, poco a poco empezamos a darnos a conocer, y más de una persona se sentó con nosotros a escuchar lo que teníamos que decir acerca de nuestra congregación. Todo estuvo muy bien por algunas semanas, hasta que pasó lo que están por escuchar. Una tarde, cuando regresábamos de algunas pláticas que tuvimos con gente del pueblo, hasta nosotros llegó un jovencito que nos pidió ayuda porque algo extraño le estaba pasando a su hermana. Aquel muchacho pertenecía a una familia de 4 personas que hace algunas semanas atrás se había cambiado a nuestra religión. Así que cuando dijo que necesitaba ayuda, no dudamos ni un minuto y fuimos tras de él a su casa donde estaba su hermana, quien era la que estaba en peligro. En el camino le preguntamos qué era lo que ella tenía, pero el muchacho no supo bien qué responder, solo dijo que era algo malo. Justo cuando llegamos a la casa de la familia en cuestión, nos recibió la mamá de los niños. Rápido ella nos metió a su casa donde apenas si entramos,
Se escucharon gritos desgarradores, como si estuvieran torturando a alguien. Ante esos gritos preguntamos qué estaba ocurriendo, qué pasaba. La señora dijo que nos habían estado buscando desde hace horas porque necesitaban de nuestra ayuda. Preguntamos nuevamente qué estaba ocurriendo, por qué la urgencia, al mismo tiempo que sus gritos no paraban de escucharse y cada vez más fuerte. A quienes están escuchando gritar es a mi hija. Yo creo que la recuerdan de veces anteriores que han venido a darnos pláticas. Bueno, desde hace 3 días ella cayó en cama y se ha estado comportando muy raro. Empezó como un desmayo, pero poco a poco han estado pasando cosas en ella que no son normales. Para empezar, los gritos que hace. De repente empieza a gritar y arroja todo lo que tiene a su lado. Se lastima a sí misma y lastima a todos los que se le acercan. Mi esposo dijo que de repente se le escucha hablar, pero no sabe qué dice porque son palabras que no entendemos. Y si vieran su cara, sus ojos, estos no parecen los de una persona, parecen los de un animal, los de una serpiente. Jamás antes habíamos escuchado algo de ese tipo, pero con tan solo oír cada palabra, mis compañeros y yo quedamos congelados del miedo. La señora nos pidió que por favor entráramos a ver a su hija, que estaba dentro de un cuarto, la cual estaba amarrada a la cama porque estaba muy violenta. Así como entramos la vimos. Todo lo que dijo su madre era real. La chica estaba en cama, maniatada, pero a la misma vez trataba de zafarse haciendo mucha fuerza. No paraba de gritar y en su cara tenía una expresión llena de maldad, llena de odio. Solo bastó poder verla unos segundos para salir de ese cuarto con la cara totalmente aterrada. En ese momento llegó el padre de familia, quien dijo que también nos había ido a buscar. Ya estando ambos padres, le preguntamos cómo es que su hija terminó así, qué le había pasado, qué habían hecho. El señor tragó saliva y dijo que bueno, lo que parecía tener su hija era una posesión. En nuestra iglesia no somos creyentes de ese tipo de cosas. Tratamos de dar muchas explicaciones, pero el señor dijo algo que nos generó muchas dudas. Una comadre que vive al lado de nosotros ya vio la niña y nos dijo que era un castigo que nos habían mandado porque nos habíamos cambiado de religión. Suena lógico, no lo sé. Suena extraño, no lo sé. Pero cual fuera la respuesta era mala por donde se viera. Aquella familia nos pidió que hiciéramos algo, que por favor liberáramos a su hija o que la curáramos de lo que sea que le estuviera pasando. En ese momento nosotros nos quedamos congelados. Ninguno de nuestros compañeros supo qué decir. Les repito, nosotros no creímos o creemos en este tipo de cosas, y mucho menos sabíamos qué hacer. Solo éramos misioneros. No éramos pastores, no teníamos un rango importante en la iglesia, pero ante el predicamento los 3 compañeros nos pusimos firmes y le dijimos que haríamos lo que estuviera en nuestras manos. Los 3 entramos a aquel cuarto nuevamente, donde estaba la muchacha, y abrimos nuestras Biblias. Tratamos de no hacer contacto con ella, ni mucho menos hablarle. Al unísono de la misma voz empezamos a recitar pasajes bíblicos. Nuestras voces resonaban en todo ese humilde cuarto, mientras aquella jovencita gritaba y se retorcía entre sus ataduras. Estuvimos cerca de 5 minutos leyendo cuando un compañero ya no pudo y cerró su Biblia para salir de aquel cuarto. Tranquilo, tú quédate por favor. Necesito a alguien más aquí para poder terminar al menos estos pasajes, Le dije a mi otro compañero.
los dos con piernas temblando, terminamos aquellos pasajes bíblicos y conforme lo hicimos, la joven se fue calmando poco a poco hasta por fin quedar dormida. Después de lo acontecido salimos del cuarto y hablamos con los padres, pues no entendíamos qué pudo estar pasando. Durante unos días íbamos todas las tardes a rezar a la joven para que se calmara, y si bien ella se calmaba, nunca presentó mejoría. Su actuar siempre fue el mismo. Después de ver que nada parecía servir, o al menos mejorar en ella, regresamos a nuestra ciudad de origen y platicamos con el pastor sobre este caso muy particular. Él, junto a un grupo de pastores más de la iglesia, fueron al pueblo de El Salvador para solucionar el problema que se estaba presentando. Por desgracia, yo ya no supe qué más pasó, pues jamás regresé a ese sitio. Pero cuando el pastor regresó de ese viaje, le preguntamos qué había pasado con la joven. Él no dijo mucho, de hecho se molestaba si preguntábamos del caso. Lo único que sí dijo fue que ahora todo estaba bien, pero no sé a qué se refería con eso. No sé si ellos sí lograron combatir aquella posesión, porque algo me decía que sí lo era y que ese caso era bastante grave. Hola a toda la comunidad de Cuenta Historias. Me llamo Román y soy fiel seguidor del canal desde hace ya varios meses. Yo me desempeño como electricista de campo, es decir, soy aquel que se encarga de reparar el servicio eléctrico, principalmente en poblaciones que están muy lejos de las grandes ciudades. Este trabajo es bastante complicado porque muchas veces tenemos que viajar horas y horas para llegar a comunidades bastante alejadas, aunque el hecho de viajar siempre me ha gustado, pues normalmente siempre me mantengo al volante, pongo una buena canción y trato de distraerme. Normalmente cuando tengo salidas a pueblos lejanos, siempre descargo tus videos para irlos escuchando y así hacer más corto aquel trayecto. El terror me gusta, pero nunca pensé que algún día yo sería partícipe de una historia que es la que te mando. Sería grato que la contaras en un video y algún día poder escucharla mientras voy a trabajar. Esto aconteció hace apenas unos meses únicamente. Muy probablemente sepan que en los meses pasados estuvo lloviendo mucho en todo México. Los huracanes azotaron gran parte de los estados de la costa como Guerrero, Oaxaca y Veracruz, y algunos más también. Normalmente en tiempos de lluvia, el corte de energía eléctrica es más común de lo que uno se espera, ya que el clima muchas veces tira árboles que derriban postes de luz o torres eléctricas, lo cual limita el servicio a muchos lugares, principalmente comunidades que están lejos de las grandes ciudades. Bueno, hace 2 meses exactamente, llegó un reporte a la oficina de la Comisión Federal de Electricidad, diciendo que toda la zona de un municipio de Copala en el estado de Guerrero había sufrido un percance debido a varios árboles que habían derribado postes de luz. Un grupo de 2 camionetas y cerca de 6 técnicos entre ingenieros y electricistas acudimos a arreglar aquel desperfecto que había ocurrido. Como se han de imaginar, aquella zona de Copala, en su gran mayoría son pueblos chicos que están a las orillas de la costa, donde los asentamientos son bastante simples. Por suerte, cuando acudimos a aquel reporte, las lluvias y el mal clima habían calmado un poco, lo cual nos ayudó a arreglar todo el desperfecto que el mal tiempo había provocado días antes. Llegamos cerca de las 10 de la mañana al lugar indicado, que estaba a las afueras de algunos pueblos en pleno bosque abierto. Ahí estuvimos más de 10 horas arreglando aquellos postes caídos y restableciendo la línea de energía eléctrica. Para cuando terminamos eran cerca de las 7 u 8 de la noche, hora en que el cielo se estaba ennegreciendo, signo que no tardaba en llover, y como si fuera un presagio, una tormenta no tardó en caer del cielo.
Mis compañeros y yo corrimos a las camionetas y nos quedamos dentro esperando que las lluvias pararan. La cantidad de lluvia que caía del cielo era tal que preferíamos dejar que parara, pues la vista del camino, a pesar de tener luces prendidas, era casi nula, y para no provocar un accidente preferimos mejor esperar a que la tormenta calmara. Dentro de una de las camionetas me encontraba con un par de compañeros platicando de cosas nada relevantes, cuando el cielo se empezó a iluminar de un color bastante extraño. Al principio creímos que estábamos viendo mal. Fue por ello que los tres nos acercamos al parabrisas del auto y vimos cómo, en efecto, en plena tormenta, el cielo se estaba iluminando de varios colores. El fenómeno que vimos era similar a como si estuvieran cayendo truenos. El destello que se veía y que iluminaba el cielo era como el de ese fenómeno. Sin embargo, digo que era similar, porque no era una caída de rayos y truenos. Claro que no. Los destellos que veíamos iluminaban el cielo de color negro, pero eran de varios colores: rojos, verdes, azules, amarillos, blancos. Era como si un flash iluminara el cielo, pero únicamente la luz, ya que en ningún momento se escuchó el ruido de uno de estos truenos. Solamente era la luz lo que iluminaba el cielo nocturno. Uno de mis colegas sacó su teléfono y grabó aquello, pues se trataba de un fenómeno que no tenía explicación ni lógica, al menos para nosotros. Tal vez muchos de ustedes hasta tengan hechos científicos de qué fue lo que vimos aquella noche. Sin embargo, lo que les cuento a continuación es algo que estoy completamente seguro. No existe hecho científico que tenga que describir lo que vimos, y mucho menos que le pueda dar una explicación lógica. Mientras veíamos cómo el cielo se iluminaba con aquellos destellos de luz, uno de los compañeros notó que aquellos resplandores empezaron a provenir de otras partes del cielo. Fueron 2, después 3 y 4. Eran varios lugares diferentes del cielo, donde aquellas luces de color destellaban por encima de las nubes, iluminando todo. Aquel fenómeno era grabado por mi compañero, mientras que a su vez los demás quedamos viendo simplemente sorprendidos del espectáculo que estaba por arriba de nosotros. Y fue ahí, en ese mismo momento que teníamos la vista en el cielo con esos destellos, que en medio de aquellas nubes iluminadas, vimos algo que parecía moverse entre las nubes. Aquello parecía ser algo muy grande y largo que se movía entre nube y nube. Aquello tenía la forma de una gran serpiente que se movía entre las luces del cielo y que parecía arrastrarse usando las nubes como si fuera el suelo. Les puedo jurar que lo que les cuento es lo que vimos. Era una clase de serpiente gigantesca que se movía entre las nubes del cielo, que brillaban con los resplandores de muchos colores. Todos los compañeros nos quedamos callados y sorprendidos, solo viendo cómo eso, que parecía ser un animal, o sabrá Dios qué, se movía lentamente entre las nubes, hasta que de un momento a otro se perdió la distancia. ¿Y saben qué fue lo más curioso de todo eso? Es que cuando esa enorme serpiente desapareció, también las luces de colores dejaron de brillar en el cielo. Rápidamente un electricista de la otra camioneta salió y nos preguntó si habíamos visto eso en el cielo, aquellas luces y esa enorme cosa que parecía caminar arrastrándose entre las nubes en forma de culebra. Le dijimos que sí, que incluso grabamos un video de ello. Después de aquello esperamos a que pasara la tormenta y después regresamos a la ciudad. Para cuando quisimos ver el video que había grabado mi compañero, algo raro pasó, pues el video solo es una grabación en negro, no se oye nada y no se ve nada. Era como si hubiera apagado la lente de la cámara y también su micrófono. Eso fue extraño, pues podemos asegurar que mi compañero sí lo había grabado. Medio había escuchado sobre leyendas que hablan de culebras de agua que salen cuando hay huracanes, pero jamás pensé que fueran reales.
Al menos no hasta esa noche. Siempre he sido una persona creyente de temas paranormales, aunque la realidad es que no he tenido experiencias tan fuertes hasta esa noche, claro. Pero antes de ello siempre procuraba cuidarme de todo lo que hay en las calles, cuidarme de lo que la gente le dice mal aire, ya que en mi familia se han contado historias donde gente ha fallecido porque les dio un mal aire o un mal de ojo. Debido a que soy una persona que suele viajar mucho, sobre todo en carretera, mi familia y amigos me han regalado pulseras rojas. Ya saben, estas que son para cuidarte de los malos aires y de los malos ojos. En mi brazo derecho tengo 3 pulseras rojas que me protegen cuando estoy fuera. Según se tiene la creencia, estas pulseras rojas te las tiene que regalar alguien y debes portarlas siempre como protección. Una vez que se caen es porque han cumplido su función y te cuidaron de algún ataque o mal aire malintencionado que iba para ti. Bueno, creo que dicho esto empecemos con la parte fuerte del relato. Me presento, mi nombre es Daniel Ortiz y tengo 27 años. En parte de mis tiempos libres soy motociclista. Por mis horarios apretados en la oficina no tengo tiempo para salir a recorrer las carreteras, así que cuando tengo algún fin de semana libre, monto mi vehículo y salgo fuera de mi ciudad recorriendo algunos pueblos mágicos o voy a otros estados de entrada por salida. Esto que les voy a contar me sucedió hace apenas unos meses, por el mes de julio si no mal recuerdo. Era un fin de semana de esos donde había tenido algunos días de descanso, por lo cual no dudé en subirme a mi moto y salir de visita a un pueblo que se llama San Cosme Otoñales, que está a las afueras de la ciudad de Uruapan en Michoacán, que es curiosamente donde vivo. Ese pueblo no estaba tan lejos, quizás como a 1 hora o máximo 1 hora y media de camino por una carretera pavimentada. En esa ocasión ese viaje, al igual que otros tantos, lo hice completamente solo. Salí de la casa a las 10 de la mañana para llegar 1 hora después hasta aquel pequeño pueblo, donde estuve toda la mañana y parte de la tarde. Con el estómago lleno después de haber comido, y también con el tanque lleno de la motocicleta, tomé camino a casa a eso de las 5 de la tarde. 1 hora más que buena, con luz de sol de día bastante cómoda. Estaba ya como a medio camino de regreso, cuando llegué a una parte de la carretera que tiene muchas curvas, por lo cual me vi obligado a bajar la velocidad para evitar algún tipo de problema. Mientras daba la vuelta precisamente en una de aquellas curvas, vi como al frente estaba un hombre mayor a orilla del camino levantando la mano, pidiendo un aventón. Aquel hombre vestía con ropa de campo, guaraches y sombrero de palma. No estoy seguro, pero podría decir que tenía más o menos 50 o 60 años. Al verlo ahí, en medio de la nada, sentí algo de pena, por lo cual me detuve y le pregunté hacia dónde iba y si se encontraba bien. El señor, que tenía una sonrisa muy amena, me dijo que sí, pero que iba unos kilómetros más adelante y estaba buscando quien hiciera el favor de llevarlo. Aquel hombre físicamente no tenía nada raro o extraño. Se veía como cualquier hombre de campo de la zona, pero algo había en él que me daba cierto miedo. No puedo explicarlo, pero tenía algo que no me dejaba tranquilo. De hecho, no podía sostenerle la mirada más de 5 segundos sin agacharme. Pero al verlo desprotegido y casi ya por caer la noche, le dije que subiera, que yo lo llevaría, pues al fin y al cabo íbamos para el mismo lado. Dejé que el hombre subiera a la parte trasera de la motocicleta y le dije que se sujetara de los hombros o de la cintura. Manejaría despacio para que él no se asustara. Cuando el hombre subió y me tomó de la cintura, sentí un fuerte nudo en el estómago. Unas horribles ganas de vomitar me invadieron, pero por respeto pasé el mal rato sin decir nada. A baja velocidad empecé a manejar mientras sentía un escalofrío y un nudo en el estómago, uno que no podía explicarme.
Quizás fueron 5 minutos por los cuales estuve conduciendo, cuando le dije al señor dónde era que era su destino, que me avisara para poder detenerme con tiempo. Pero el señor, que estoy seguro sí me escuchó, no me respondió. De hecho, en ese mismo momento sentí algo muy raro en la espalda. Aquello se trataba de algo muy similar a un calor corporal sumamente fuerte. Era como si el hombre estuviera ardiendo en temperatura o algo así, ya que toda la espalda me ardía como si llamas estuvieran detrás mío. Al ya no soportar más aquella sensación de quemadura en la espalda, volteé un poco la mirada hacia atrás para preguntarle al señor si estaba bien, pero al hacerlo, lo único que vi fue una cara completamente huesuda. El rostro de ese hombre era una calavera. El miedo fue tanto que perdí el control de la motocicleta, provocando que derrapara y ambos saliéramos volando a orillas de la carretera. Por unos 3 o 4 metros me desplegué rodando en el pavimento, pero por suerte la motocicleta no cayó sobre mí, lo cual me ayudó a no sufrir alguna herida grave. Aunque por el miedo latente de lo que había visto me paré rápido y busqué al señor pensando que vi mal, pero al hacerlo, vi que en medio de la carretera, con aún la luz del atardecer, estaba ese hombre. Ese señor estaba parado como si nada, como si él no se hubiera accidentado. Él estaba parado fijamente viéndome como si nada le hubiera ocurrido. Fue ahí que entendí que ese señor no era alguien normal, era algo malo de la carretera. El hombre se me quedó viendo los ojos y vi una cara de mucho odio, que después se agachó y empezó a caminar del lado contrario de donde yo estaba. El hombre caminó hasta una curva donde, después de doblar, ya no lo vi más. Asustado, rápido corrí por la motocicleta para tomarla y salir de ahí. Me inspeccioné todo el cuerpo para ver que no tuviera una fractura o algo parecido. Por suerte todo estaba bien, salvo por algo que sí logré ver. En mi muñeca derecha vi que todas mis pulseras rojas habían desaparecido. Todas aquellas se me habían caído al mismo tiempo. Eso fue sumamente raro, pues tenía otras pulseras, pero estas estaban intactas. Incluso las mangas de mi chamarra estaban bien. Solo fueron esas 3 pulseras rojas las que se me cayeron. Mientras regresaba a casa me di cuenta que ese hombre era un mal aire de la carretera, y las pulseras rojas me protegieron, pues de lo contrario, no sé qué me hubiera pasado a mí. Por recomendación les digo esto: si algún día pueden, regalen pulseras rojas, o bien, algún día ojalá alguien le regale pulseras rojas. Buenas noches, Memo. Mi nombre es Enrique Espinilla y vivo en una pequeña comunidad en el estado de Puebla, que es precisamente de donde nace esta historia que les quiero compartir a todos ustedes. En el pueblo donde vivo, que por cierto se llama Atoyac de Madero, cada 3 años el ayuntamiento hace cambio de todo su personal. Este poblado es muy chico, a tal grado que aún se rige por la famosa ley de usos y costumbres, por lo cual entre esas leyes de antaño está la que todos los habitantes mayores de edad deben, por lo menos una vez en toda su vida, tomar alguno de los múltiples cargos municipales para ejercerlo. Cada 3 años se hace la rotación de personal, que va desde la agente municipal pasando por los tesoreros, administrativos y policías, entre otros tantos cargos. Exactamente hace 3 años atrás, yo había sido elegido como uno de los que estaba próximo a cumplir la labor de policía en el pueblo, pues nunca antes había tomado un cargo de este tipo. Como se han de imaginar, la preparación que se nos da a los policías, o en general a cualquiera que tome un cargo, es nulo. Tomamos los toros por los cuernos, como decimos por aquí, y hacemos lo mejor que podemos. En ese entonces que trabajé como policía del pueblo, las cosas no eran tan malas, pues raras veces se daban delitos que perseguir.
Aquí toda la gente se conoce y es algo extraño que pase algún tipo de crimen. Claro que sí los hay, pero no es algo que suceda con mucha frecuencia. Sin embargo, a mala hora tuve que ser yo quien tuviera la desgracia de presenciar y atender uno de los crímenes, o quizás el crimen más extraño que se haya dado en los últimos 20 o 30 años. En el año 2022, cuando ya tenía poco más de un año de haber tomado el cargo de policía, una tarde una señora del pueblo que se llama Leticia vino a la comandancia para reportar un crimen. Aquella mujer, cuando la vimos, estaba realmente en muy mal estado físico. Tenía los ojos hinchados, moretones y marcas de golpes en gran parte de todo su cuerpo, así como en su rostro. El cabello lo tenía alborotado e incluso parecía que le faltaban mechones muy grandes de él. Preguntamos qué fue lo sucedido y si su denuncia tenía que ver con su estado físico. La señora dijo que sí, ese era el hecho, que ella quisiera hacer una denuncia. Como tal, la señora dijo que su marido, o lo que parecía ser su marido, fue quien le provocó todo eso. Cito textual lo que contó esa tarde la señora Leticia. El día de ayer por la mañana mi marido fue a trabajar las tierras de la familia, pero no regresó. Cayó la noche y nada que volvía. Preocupada me quedé en vela esperando a ver a qué hora llegaba, pensando que a lo mejor se fue de borracho o algo así. Ya entrada la mañana de hoy, él llegó así como si nada, pero vi que tenía algo raro. No sé qué era, pero les puedo decir que eso de ahí no era mi marido. Él se veía igual, hablaba igual, se comportaba casi igual, pero sé que no era él. Cuando él llegó se fue a dormir 3 horas y cuando se paró le pregunté qué le había ocurrido, dónde se había metido. Él no me respondió y se puso muy violento. Todas las heridas que tengo él las hizo cuando forcejeamos para tratar de defenderme. Con ayuda de mis 2 hijos logramos encerrarlo en la choza donde guardamos las herramientas del campo. Él ahorita ahí está. Yo vine rápido aquí para que vayan a ver qué le ocurre, porque yo sé que ese hombre de ahí no es mi marido. Él nunca me había pegado y tampoco se había comportado así jamás. Una vez que escuchamos aquello, sí se nos hizo raro oír lo que nos dijo la señora, pues conocíamos a su marido. Se trataba de don Jacinto Torres, un hombre que, si no era el más tranquilo del pueblo, era alguien muy sensato y para nada agresivo. Sí se echaba de vez en cuando una copita aquí en la cantina, pero fuera de eso, nunca se peleó o hizo algún tipo de rabieta. Un compañero y yo tomamos nuestras armas y salimos a la casa de la señora para ver qué pasó con ese hombre que ella juraba y perjuraba no se trataba de su esposo. Apenas si llegamos a la casa de la señora Leticia, ya se escuchaban golpes muy fuertes que hacían cimbrar todo el ambiente. Incluso el ladrido de los perros que ella tenía amarrados no paraban de ladrar. La señora dijo que aquellos perros no paraban de ladrar y de comportarse de manera extraña desde que su marido había regresado. Era como si ellos también desconocieran a aquel hombre. Y eso era bastante raro porque el señor fue quien nos crió desde que eran unos cachorros. Llegamos justo a la mitad de la propiedad de la señora, quien dijo ya no quería avanzar hacia la choza. Solo nos indicó en dónde estaba y que por favor fuéramos con mucho cuidado con todo lo que hiciéramos con ese hombre, pues era muy agresivo y tenía bastante fuerza. Le dije a mi compañero que tratáramos de hablar con él antes de siquiera abrir la puerta de ese lugar. Nos acercamos a la choza, que estaba hecha de madera, pero se podía ver que estaba con algunos tablones sueltos, vigas tiradas y el techo de lámina abollado por las rabietas que el señor estaba haciendo para intentar salir de ahí. De lejos solo vimos cómo la señora se quedó viendo qué ocurría y temerosa después se metió mejor a su casa. Buenas noches, don Jacinto. Somos los policías del pueblo.
Se nos ha reportado que usted anda de rapiñoso, que nada más anda provocando desastres e incluso ya le levantó la mano a su mujer. Díganos si anda tomado o si se metió algo que lo puso así como anda. Los golpes que se escuchaban dentro de la choza calmaron por un momento, pero a cambio de eso, se empezó a oír la respiración muy agitada y un resoplo bastante fuerte, como si se tratara de un animal muy grande. Nuevamente preguntamos a don Jacinto qué le ocurría, pero seguimos sin tener respuesta. Pasaron unos minutos hasta que se escuchó la voz del hombre, o creemos que era la voz del señor, aunque esta sonaba algo gutural, y era más bien como si tres voces diferentes se unieran al mismo tiempo para hablar. Para entonces la noche ya prácticamente había caído, y solo quedaban unos últimos rayos de sol. Con ese atardecer ya sobre todos nosotros, la voz dentro de la choza dijo que lo dejáramos salir porque él no había hecho nada. Le comenté a mi compañero que abriríamos la puerta y posteriormente lo esposaríamos para llevarlo a la comandancia, y ahí ya de frente veríamos qué procedía con su situación. Mi compañero dijo que sí. Con cuidado quité el seguro y el candado de la puerta que estaba afuera y rápidamente abrí aquella choza. Pero cuando lo hicimos, cuando esa maldita puerta quedó abierta, vimos algo que les puedo jurar casi nos deja locos. Dentro de ese lugar y tirado en el piso, estaba una clase de sombra negra que estaba desapareciendo o esfumándose como si fuera humo. Aquella sombra era la de una persona, ya que tenía todas las facciones de esta, pero que parecía se estaba desapareciendo, o más bien se estaba consumiendo en forma de humo. Cuando la vimos nos llevamos las manos a la cara y no podíamos creer nada. Gritamos y llamamos a la señora Leticia, pero cuando ella llegó, aquella sombra ya se había consumido por completo. Intentar explicar qué fue lo que vimos es algo que fue casi imposible porque, salvo por mi compañero y yo, nadie más pudo ver aquella sombra negra convertirse en humo y desaparecer. La señora Leticia medio creyó eso, pues dijo que lo más seguro es que nosotros habíamos dejado escapar a su esposo. Otra cosa extraña que secundó este caso fue que a los 3 días de ese hecho, don Jacinto regresó a su casa. Pero en esta ocasión, dice su esposa, este sí era su marido. Cuando se le preguntó a dónde fue que estuvo todo este tiempo, él dijo no recordar mucho, solo sabe que caminó 3 días sin parar para regresar a su casa. Pero por más que caminaba y caminaba, simplemente no avanzaba. Ese caso se quedó como algo extraño, como algo raro que pasó en el pueblo, y a la fecha, es el único que se ha registrado por parte de la policía y para desgracia, yo lo tuve que vivir. Buenas noches, Memo. Hace tiempo que quería enviarte esta historia, pero por una u otra razón no lo había podido hacer. El relato en cuestión no es de mi autoría, sino es un relato que le pasó a mi padre de nombre Isidro, quien fue minero por más de 20 años allá en la mina de San Juan en el estado de Chihuahua, en México. A finales de los años 90, mi padre aún formaba parte de las fuerzas de trabajo de aquella mina, que es muy conocida por toda esa zona debido a las vetas de oro que tiene. En ese entonces mi padre, al igual que decenas o cientos de mineros, eran la fuerza bruta que servía para extraer aquel preciado metal. Por aquellos años dice mi padre que la mina estaba atravesando por algunos cambios administrativos, por lo cual mucha gente, desde obreros hasta personal de escritorio, fueron despedidos. Entre el puñado de empleados que aún se quedaban, estuvieron laborando a marchas forzadas para lograr mantener la mina a flote, en lo que se lograba contratar a más personal nuevo. Mi padre, gracias a Dios, fue de los pocos que logró salvarse de ese recorte de personal, si así podemos decirle.
aunque eso sí, tenía mucho más trabajo que antes. Debido a la poca mano de obra, en varias ocasiones mi padre trabajó hasta muy noche en la mina. Doblaba turnos, o bien se aventaba labores dentro de aquellas grandes y profundas cuevas él solo. Una noche del mes de marzo, de posiblemente el año 1998 o 1999, mi padre había sido asignado para entrar dentro de uno de los túneles que recién habían sido excavados en busca de oro. Ese túnel fue apuntalado recién por la mañana y para la noche mi padre se quedó a revisar que todo estuviera en orden y que no se fuera a derrumbar. Aquella labor, aunque parecía simple, era bastante complicada, tanto que dieron las 10 de la noche y mi padre no se había ido a la casa de tanto revisar que todos los pilares estuvieran colocados correctamente. Para entonces, y como repito, en ese tiempo había poco personal, por lo cual mi padre hizo aquel trabajo completamente solo, alumbrado únicamente por la linterna de su casco, con un par de cuerdas a la espalda, un pico y una pala, además de puntales. Mi padre se pasó un buen tiempo revisando que todo estuviera en orden, pues de eso dependía la seguridad del resto de sus compañeros. Todo aquel trabajo se extendió hasta cerca de las 10 de la noche, hora en que ya nadie estaba cerca de la mina. Por suerte mi padre logró terminar de hacer sus actividades y así como finalizó salió de aquella cueva, que tenía poco más de 80 metros de longitud, antes de poder llegar siquiera a la boca o a la salida. El único sonido que se escuchaba era el goteo de agua que se filtraba del techo y chocaba con el piso. Quizás uno que otro roedor que, ya muy de noche, buscaba abrigo en las profundidades de la mina, pero fuera de eso no había nada más. Como a mitad del recorrido, mi padre llegó donde estaban unos pequeños vagones montados sobre unos rieles que servían para extraer la producción de oro de mejor forma. Justo al pasar al lado de uno de los vagones, mi padre escuchó la voz de alguien que le estaba hablando. La voz de la persona dijo su nombre, y esta sonó tan parecida a la voz de uno de sus jefes que mi padre se quedó parado y volteó hacia atrás, ya que sí, era su voz. Al girar y apuntar la luz de su casco, vio como en mitad de la mina que había pasado hace poco, estaba uno de sus jefes parados. Mi padre, sorprendido, le preguntó dónde se había metido, de dónde salió, porque no lo vio antes. Mi padre sabía que esa mina era una sola y no tenía desviaciones o ramificaciones. Su jefe, que según dice mi padre, se veía completamente igual al que reconocía siempre, le dijo que lo venía siguiendo desde atrás y de hecho se veía bastante molesto. Aún no termina de hacer tus deberes. Regresa al fondo y termina con lo que empezaste, le dijo su jefe, con cara de molestia. Mi padre le respondió que él hizo lo suyo y que todo estaba bien. En ese momento su jefe caminó hasta mi padre, y al hacerlo, mi padre notó que ese hombre se veía muy raro. Su piel estaba arenosa. No sabe cómo describirlo bien, pero era como si la piel de esa persona se estuviera pelando, produciendo una especie de arena o suciedad que estaba por todo su cuerpo y rostro. Además que, según dice mi padre, este se veía muy pálido, más de lo normal. Incluso la piel de ese hombre parecía blanca, muy similar al tono albino, algo cuyo jefe real de mi padre claramente no era. Mi padre, cansado, le dijo que no podía regresar y de hecho empezó a caminar hacia atrás porque su jefe se le estaba acercando y él sentía mucho miedo solamente de verlo. Su jefe caminó justo al lado de aquel vagón que estaba sobre el riel que se usaba para sacar la materia prima de la mina y le dijo a mi padre que regresara o si no lo iba a despedir. Al tiempo que su jefe decía esto con una calma muy lenta y sin quitar la mirada de mi padre, este se fue subiendo lentamente al vagón que estaba sobre la vía. Primero colocó sus manos, después subió una de sus piernas y luego la otra,
para finalmente estar totalmente dentro de aquel vagón. Mi padre se quedó sorprendido por lo que estaba haciendo ese hombre, ya que no parecía tener nada de coherencia. Después su jefe, estando dentro del vagón, se empezó a agachar hasta quedar dentro del mismo por completo, al mismo tiempo que le ordenaba a mi padre regresar a trabajar. Mi padre estaba a unos 3 o 4 metros lejos de ese vagón, así que cuando su jefe se agachó dentro de él, ya no lo vio más. Intrigado y asustado, caminó y apuntó su luz al interior de aquel vagón, esperando claramente encontrar ahí a su jefe. Pero para su horrible y perturbadora sorpresa, ese vagón estaba vacío. De su interior, en el fondo, solo salió una clase de hilo de humo blanco, como si algo se estuviera quemando o se hubiera quemado, pero de su jefe nada. Claro que era imposible que un adulto desapareciera dentro de ese vagón. Mi padre sintió un nudo en el estómago y ganas de vomitar, pues entendió que lo que él había visto fue al maligno jugarle una broma, o más bien asustándolo. Sin mirar atrás, mi padre se persinó y salió corriendo de la mina rezando un Padre Nuestro. Después de esa noche, y por suerte, contrataron a más personas y de ese modo, mi padre jamás volvió a quedarse solo dentro de aquella mina. Eso sí, vio un par de cosas igualmente horribles, pero esas ya no las vio él solo, y esas historias se las contaré más adelante. Hola Memo, te envío un gran saludo a ti como a toda tu audiencia. La historia que te envío es una que me contó mi padre y data de hace muchos años atrás, cuando él trabajó como albañil en su pequeño pueblo en el estado de Michoacán, en México. Cuando mi padre era un joven de unos 20 años, se metió como ayudante de albañil o chalán, como se le conoce normalmente a este oficio. En ese entonces mi padre no tenía mucha experiencia, pero con el tiempo poco a poco fue logrando aprender todos los trucos y mañas que se deben saber para por fin empezar a tomar trabajos por su propia cuenta. Aunque bueno, él decía que a pesar de ya sentirse capaz de tomar trabajos por su propia cuenta, siempre le fallaba algo, pues uno nunca deja de estar aprendiendo. En una ocasión a mi padre lo contrataron para hacer un pequeño baño exterior en una casa que estaba en un pueblo aledaño al suyo. Aquella casa era de las pocas casas que estaban bien construidas. De hecho, el dueño de ese lugar era alguien que se había ido a trabajar a los Estados Unidos y había construido una gran casona por todos los años que trabajó del otro lado. Este hombre fue quien precisamente ocupó los servicios de mi padre para hacer un baño en el patio de esa casa que, repito, era muy grande. Como el trabajo en cuestión no era algo tan pesado, mi padre optó por no contratar a algún ayudante y todo lo quiso hacer por su propia mano. El dueño de aquella casa le dio total libertad a mi padre para que trabajara. Solo le explicó el diseño de cómo quería el baño y fuera de eso, le dio unas cuantas recomendaciones. Bueno, más bien una recomendación que fue algo así como una regla. El patio de la casa mide 100 metros cuadrados. El baño lo quiero justo en la esquina que da a la calle y pegado a la pared. Es un baño de visitas, más que nada para cuando haga fiestas en el patio. Ahora bien, lo único que le pido es que respete las medidas del baño que le voy a dar a continuación. Este debe medir 2 metros de largo por 2 de ancho. Escárvalo solo usando estas medidas para poner los cimientos. Por ningún motivo sobrepases aquellas medidas. Es lo único que te pido. Y te lo repito, no escarbes más de esas medidas. 2 metros por 2 metros. Mi padre creyó que aquella petición era más como un capricho del cliente y que no quería que se usara más espacio en su patio. Mi padre acató esa orden y apenas le dieron el material empezó a trabajar escarbando a mano usando pico y pala los cimientos de aquel pequeño baño.
Para la desgracia de mi padre, dice que aquella tierra de ese patio estaba muy dura. Estaba seca como el desierto y tenía muchas piedras que lo hacían complicado y difícil a la hora de escarbar para poner los cimientos. Mi padre había trazado exactamente los 2 metros por cada lado que le habían asignado. Él fue meticuloso de no pasarse ni un centímetro, pero por alguna razón cuando estaba escarbando notó que aparentemente solo había piedras y el suelo estaba duro, donde él estaba escarbando, ya que el resto de todo el terreno, la tierra era muy suave y fácil de remover. Esto se le hizo raro, mas no imposible, pues existen terrenos así en muchos lugares. Una tarde, mientras mi padre se encontraba trabajando, su cliente salió de la casa dejándolo solo. Él estaba haciendo lo suyo escarbando en aquella tierra dura cuando, sin querer o queriendo, eso nunca lo contó del todo bien, dijo que escarbó fuera de los límites que se le habían impuesto. Él escarbó fuera de los 2 metros que tenía como límite. Lo extraño fue que cuando escarbó fuera de los límites, al primer golpe con el pico en la tierra, de ella salió un extraño líquido de color rojo muy oscuro. Mi padre pensó que a lo mejor le había pegado a la tubería o algún tipo de ducto subterráneo, pero era raro, porque en ese lugar no había algún tipo de tubo de gas o agua, algo así. Incluso el drenaje no podía ser debido a que este pasaba muy debajo de la tierra, y el golpe que él dio fue por encima únicamente. Ante el temor que mi padre hubiera dañado algo, trató de arreglar el desperfecto y para ello escarbó más para destapar lo que posiblemente había roto. Sin embargo, con cada golpe que él daba en el suelo, se hacía otra fuga de aquella cosa de espeso color rojizo que olía a metal. Para cuando se dio cuenta ya tenía muchas salidas de ello, y al no saber cómo actuar, lo único que pudo hacer fue esperar a que regresara el cliente para que le explicara lo que estaba pasando. Todo esto aunque sabía que lo iban a regañar, pues había roto la regla de los 2 metros. Cuando regresó el dueño, este de inmediato sacó a mi padre de su casa y lo corrió diciéndole que le había establecido que no saliera del perímetro dicho. Mi padre se disculpó y trató de dar explicaciones, pero la realidad es que no fueron escuchadas. Al oír que lo habían corrido, lo único que quiso saber era qué se trataba ese líquido que había salido de su patio. El cliente molesto le dijo que eso no era de su incumbencia y por el bien de él no debía contarle nada a nadie, pues si lo hacía se metería en graves problemas, pues eso nunca pasó. Mi padre tenía su carácter y le dijo que hoy no, pero mañana quizás sí le contaría a alguien, pues el alcohol afloja la lengua de cualquiera. En ese momento, dice ese hombre, el dueño de la casa, lo vio con una mirada llena de odio y dolor. La sola mirada que le dio fue tan fuerte que lo hizo temblar del miedo. De hecho, dice que por un momento vio como sus ojos, los ojos de ese hombre, se volvieron completamente negros, como si fueran solamente huecos. Cuando mi padre sintió eso, tomó sus cosas y salió de ese lugar, no sin antes dar un último vistazo a aquella secreción, que ya no salía del patio, pero que ahora estaba seca impregnando toda la tierra. Lo extraño, dice mi padre, era que aquello que se veía en el suelo era algo muy parecido a la sangre. Era como si el patio de ese hombre hubiera sangrado, como si tuviera vida propia y él lo hubiera herido con los golpes que le dio con el pico. Hasta el día de hoy mi padre sostiene que el patio de ese hombre, que no era un hombre muy seguramente, tenía sangre, porque de otra manera no hay una explicación del por qué salió ese líquido de ahí. Buenas noches, Memo.
Mi nombre es Alejandro y tengo 22 años. Hace no mucho me hice chofer de taxi aquí en mi pequeña comunidad llamada Salto del Agua en el estado de Querétaro. Mi pueblo es medianamente grande. No te voy a decir que es pequeño, pero lo que sí tiene es que a su alrededor hay muchos pueblos chicos que sí son demasiado pequeños. Pueblos en los cuales no se rebasan los 100 o los 200 habitantes. Muchas veces en mi labor de taxista tengo que hacer viajes a esos lugares llevando y trayendo gente, que es nuestro principal negocio dentro de la manejada. Lo que te voy a contar me pasó hace unos meses apenas. Hay quienes dicen que todo lo inventé, pero les puedo jurar que no fue así. ¿Qué ganaría yo inventando cosas que me perjudiquen o que me dejen mal parado? Pregunto. Normalmente en este trabajo operamos durante el día y parte de la noche. En la base de sitio de taxis, pasado de las 10 de la noche ya casi no se encuentran unidades y las pocas que están son unas 2 o 3 como máximo, los cuales hacen base para ganar un poco más de dinero en este periodo de tiempo. Ante una ligera necesidad que tuve en ese entonces, recuerdo haber tomado un par de noches para trabajar en el taxi. Durante todo un fin de semana después de las 10 de la noche, parquearía mi taxi en la base y esperaría que clientes vinieran por el servicio. En este pueblo la vida nocturna es casi nula. Después de ciertas horas de la noche todo cierra y es raro ver gente en las calles. La mayoría de las personas que solicitan taxi a esas horas es más por emergencias que por otra cosa. Mientras estaba esperando en la base, se acercó una pareja mayor que me pidió los fuera a dejar a un pueblo que estaba a la lejanía llamado La Cruz. Ese pueblo estaba como a media hora sobre una carretera de tierra, donde casi, por no decir todo el camino, no hay una sola casa. Claro que tomé el viaje y siendo poco más de las 11 de la noche, emprendimos camino al pueblo de La Cruz. En el camino platiqué con el señor, quien dijo que cuando regresara que tuviera mucho cuidado, porque por toda esa zona se ven cosas a las orillas de la carretera o bien cosas que pasan volando en el cielo. Le llegué a preguntar qué cosas, a lo que el señor dijo que se trataban de brujas. Desde el pueblo de La Cruz y desde la casa del señor, dijo que seguido que esas luces se vean por las madrugadas, así que bueno, que tuviera mucho cuidado con eso. Le dije que sí, que tomaría mis precauciones. Gracias a Dios llegamos al pueblo del señor y dejé a la pareja en su casa para después regresar a mi pueblo. En el camino puse la radio para no sentirme tan solo, pues aquella historia del señor sí me asustó un poco. Mientras manejaba recorrí aquella carretera solitaria y árida, rodeada de pocos árboles y de poca vegetación en general. Todo parecía ir bien cuando, de repente, al frente de las luces del taxi, estas iluminaron a una persona que estaba parada en medio del camino. Cuando me acerqué vi que se trataba de una mujer de unos 20 o 25 años que en sus brazos tenía cargando a un bebé. La mujer se veía muy alterada, tanto que al yo detener el taxi, ella corrió rápidamente a la ventana y empezó a decirme que por favor la llevara al médico, ya que su hijo estaba muy mal. Impactado vi cómo esa mujer destapó la cobija con la que tapaba al niño y dejó ver que dentro estaba un infante tan pálido que sus labios estaban completamente blancos. La mujer entre llantos dijo que no la dejara ahí, que su hijo dependía de que la llevara. Ante ese predicamento no lo dudé y le dije que subiera de inmediato al taxi. La mujer lo hizo y le pregunté si la llevaba a la clínica de Salto del Agua. La mujer dijo que sí, pero no a la que estaba en el centro, sino a la que estaba en la orilla. Esa estaba más cerca. Rápido pisé el acelerador para salir volando de ahí, tanto que saltaba baches y daba curvas a alta velocidad, sabiendo de que cada segundo dependía la vida de ese niño. Mientras manejaba, la mujer solo tenía una expresión de miedo y preocupación perfectamente entendible. Apenas si logré preguntarle su nombre, a lo que me dijo llamarse Carmen y vivía en el pueblo de La Cruz, justo en ese donde yo había ido a dejar a la pareja hace un momento.
Poco después llegamos a un punto donde ya no supe para dónde ir, pues no sabía exactamente dónde quedaba ese otro centro de salud. Le pregunté a la mujer quien me dijo cómo llegar. Este centro médico estaba a las afueras del pueblo donde casi no hay casas. La luz del taxi iluminó poco más adelante lo que era un centro de salud ya bastante viejo, tanto que casi parecía abandonado. No tenía luces prendidas, si acaso tenía una lámpara de luz pública afuera, pero de ahí no tenía nada más. Muy a duras penas, a unos 50 metros, estaba una casa que supongo sí estaba habitada porque salieron los perros a ladrar cuando pasamos con el taxi. Le pregunté a la mujer si ese era el lugar correcto. Ella dijo que sí mientras bajó del taxi diciéndome que no me fuera a ir, solo llevaba a su hijo al hospital y regresaba a pagarme. Le dije que sí, que no se preocupara por eso. Se me hizo extraño que ese centro de salud estuviera apagado y cerrado, pero que sí estuviera en funcionamiento. De hecho, de solo verlo parecía más bien que este estaba abandonado, pero yo vi cómo la mujer entró corriendo atravesando la reja y empujando la puerta del hospital, signo que me hizo pensar que sí estaba abierto. Me quedé esperando en el taxi por más de 30 minutos, pero no se veía movimiento alguno. El centro de salud estaba totalmente apagado y no había rastro de nada, ni siquiera de una sola luz. Cuando ya estaba por dormirme, escuché cómo al cristal del taxi algo lo golpeó. El susto hizo que saltara y a la hora de ver quién era, vi que se trataba de un hombre adulto. El señor me preguntó quién era y qué hacía ahí. Le dije que vine a dejar a una mujer con su hijo enfermo al centro de salud y los estaba esperando. El hombre se rascó la cabeza y me dijo: No, muchacho, creo que te pegó un mal aire. Le pregunté a qué se refería con ello. El señor dijo que eso era imposible, pues ese centro de salud estaba abandonado desde hace más de 7 años. El centro de salud se mudó para el centro del pueblo. Este ya no opera ni funciona, y te lo digo yo que vivo en esa casa que está pegado. Te vine a ver porque se me hacía sospechoso que alguien anduviera a estas horas por aquí. Le conté al señor de la mujer, pero él solo se empezó a reír y me repitió lo mismo. Te encontraste con un mal aire de carretera. Esa mujer y su hijo nunca existieron. Buenas noches, Memo. Esto que les cuento me lo compartió mi tío Israel hace mucho tiempo, y dice le ocurrió una noche cuando trabajó en la reparación de un trayecto en autopista a México-Puebla. Mi tío siempre ha sido creyente de cosas paranormales. Él ha visto y escuchado muchas cosas, pero siempre las atribuía a la fatiga y al desgaste mental del trabajo tan pesado que tiene como lo es la albañilería. Sin embargo, aquella noche a la cual se remonta esta historia, el turno de mi tío y sus compañeros se extendió hasta bien entrada la madrugada. La carretera en la que estaban trabajando estaba completamente oscura. Se sentía infinita únicamente por las luces artificiales que apenas iluminaban las herramientas y los escombros que estaban sacando a la hora de reparar dicho tramo. Mientras trabajaban, el aire comenzó a enfriarse y un extraño silencio invadió el ambiente que apenas era roto por el sonido muy lejano de los coches que pasaban de un lado a otro. De repente, una figura apareció a lo lejos caminando lentamente hacia ellos. Aquello se trataba de una mujer mayor vestida con un rebozo negro que sostenía una canasta cubierta por una tela bastante descolorida. La imagen era de una anciana caminando sola por una autopista en construcción a plena medianoche. De alguna manera, aquella imagen inquietó un poco a mi tío y a los demás. Sin embargo, cuando la mujer se acercó, lo hizo con una sonrisa en su rostro
y diciéndole a aquellos hombres: Buenas noches, hijos. Vivo cerca de aquí y he estado viendo que ustedes trabajan hasta tarde, así que les traje algo para que puedan comer y se mantengan fuertes. Después de ello, la anciana levantó la tela que cubría la canasta, revelando que dentro había tamales, mismos que desprendían un aroma tan rico en ese frío de la noche que parecía bastante acogedor. Los obreros hambrientos y agotados no lo pensaron dos veces antes de aceptar la generosa oferta. Mi tío junto a sus compañeros tomaron un tamal y tras agradecerle a la anciana, dieron un gran mordisco. Pero lo que sintió su boca no fue la suavidad del maíz ni el sabor de la carne o el chile. En su lugar, una textura viscosa y algo moviéndose entre sus dientes lo hizo detenerse en seco. Al escupir de inmediato aquel trozo, lo que cayó al suelo fue una masa llena de gusanos retorciéndose. El grito de mi tío fue seguido por lo de sus compañeros, quienes también habían mordido los tamales. Todos miraron incrédulos como el contenido de sus bocas y lo que había en sus manos no eran tamales normales, sino algo podrido lleno de vida nauseabunda. ¿Qué demonios es esto?, gritó uno de los obreros. De inmediato se giraron para hablarle a la anciana, pero para su sorpresa, ella ya no estaba. El lugar donde había estado hace unos minutos ahora estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Las luces de la autopista apenas revelaban la extensión vacía de la carretera. Mi tío y los demás buscaron a la mujer alrededor pensando que se había ocultado, pero por más que revisaron a los alrededores, no había ni rastro de ella, ni un solo sonido, ni una sombra, ni siquiera el eco de sus pasos. El miedo comenzó a apoderarse de ellos cuando uno de los obreros dijo: No era una mujer normal. Ella, de seguro, era una bruja. Las palabras flotaron en el aire mientras los hombres, ahora asustados, miraban con desconfianza a la oscuridad que los estaba rodeando. Mi tío sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que una bruja los hubiera engañado ofreciéndoles comida maldita lo llenaba de un terror que nunca antes había experimentado. Esa noche, el trabajo en la autopista México-Puebla se detuvo antes de lo previsto. Nadie volvió a hablar de la anciana ni de los tamales llenos de gusanos, pero todos sabían que habían tenido un encuentro con algo que no era de este mundo. Mi abuela Lupita tenía una extraña tradición cada que se iba la luz en su pueblo. Ella es originaria de un lugar que se llama Los Altos en el estado de San Luis Potosí. Su pueblo, así como muchos que están por la parte de la Huasteca Potosina, era de esos pueblos chicos donde los servicios públicos eran bastante escasos. La energía eléctrica, aunque sí había llegado hasta su pueblo, era uno que constantemente se perdía cada que había fuertes lluvias o fuertes vientos. Cuando la luz se iba en la casa de mi abuelita, ella procuraba, recién caída la noche, encerrarse junto con toda su familia y no salir para nada, pues según se rumoraba, que con la ausencia de la luz, cosas malas salían y atacaban el pueblo. Cuando se iba la luz en su pueblo, tardaba cerca de 2 o 3 días en ser arreglada. Esto dependía de qué tan rápido se dieran cuenta en la ciudad y también dependía de qué tan rápido enviaran a técnicos electricistas a reparar el desperfecto que se había provocado. En todos los años que mi abuelita vivió en su pueblo, que fueron más de 60, experimentó muchas cosas del tipo paranormal, pero la peor de todas creo que fue esta. Según recuerda ella, era por allá del año 1988, cuando en época de lluvias, un fuerte ciclón pasó cerca y provocó una lluvia muy intensa que hizo que la luz eléctrica
se fuera por completo de todo su pueblo. La luz se fue como a las 2 de la tarde y para cuando eran las 6 aún no había regresado. Mi abuela sabía que ese desperfecto no se arreglaría en por lo menos un par de días, así que ante la premisa de no andar de noche, ella así como toda su familia se apresuró a encerrar todos los animales dentro de sus corrales y amarró perros cerca de ellos para quien se atreviera a hacerles daño se las viera con los propios perros. Eran cerca de las 8 de la noche cuando mi abuelita Lupita estaba dentro de su casa junto a todos sus hijos a punto de irse a dormir. Ella tenía una veladora encendida y no la apagó hasta que el último de sus hijos empezó a roncar. Para cuando todos estaban dormidos, eran cerca de las 9 de la noche, hora exacta, que la lluvia empezó a caer otra vez en su pueblo. Con el ruido de la lluvia golpeando el techo de lámina de mi abuela, apagó la luz de la veladora y se dispuso a dormir. Por el cansancio del día no tardó mucho y lo hizo prácticamente de golpe, pero a eso de las 11 o 12 de la noche, ella así como sus hijos se despertaron, cuando el destello del foco de luz dentro de la casa se prendió. Al parecer la luz ya había regresado. Eso fue un tanto extraño, porque era raro que la luz volviera tan pronto, aunque a ellos no les importó pues ya había luz ahora. A pesar de ello, mi abuelita le dijo a sus hijos que regresaran a dormir, ya que era bastante tarde. Apenas estaban por acostarse cuando se empezó a escuchar como muy a lo lejos, una persona, más en específico la voz de un hombre, estaba gritando. Aquella voz era extraña porque se oía como si a una persona la estuvieran lastimando. Más de uno de los hijos de mi abuelita, principalmente los mayores, quisieron salir a ver de qué se trataba, pero no lo hicieron, pues era de noche y aunque había regresado la luz, era peligroso andar afuera. Por el miedo de escuchar los gritos que se seguían oyendo a la distancia, mi abuelita quiso dejar la luz prendida dentro de la casa, ya que tenían algo de temor. Para su sorpresa y de un momento a otro, la luz se volvió a ir, así como había vuelto de la nada, también de la nada se había ido. La lluvia en ese momento era muy suave, apenas perceptible, pero fue lo suficiente creo para que la luz se fuera otra vez. Mi abuela prendió la vela nuevamente y la dejó prendida durante toda la noche porque algo había ocurrido en el pueblo que no estaba del todo bien. Mi abuela quiso dormir pero le fue imposible. Aquellos gritos ya no se escucharon más, pero no por eso la noche dejó de ser aterradora. Mi abuelita menciona que eran cerca de las 5 o las 6 de la mañana, cuando los perros que ella tenía amarrados en los corrales empezaron a ladrar. Era como si estuvieran peleando con algún animal, pues sus más de 12 perros que tenía en total ladraban como nunca antes lo habían hecho. Ante el miedo, y aunque el sol ya medio había salido, ella no salió pues prefirió que todo calmara y pasara con el tiempo, pues seguía insistiendo que algo muy grave estaba ocurriendo afuera. Dadas las 6:30 de la mañana exactamente, y con el sol ya iluminando, todos los perros dejaron de ladrar y el alboroto, incluso la lluvia, dejó de escucharse. Mi abuelita tomó un machete y salió a ver qué había ocurrido esa noche tan rara. Cuando salió fue a un corral para ver qué había ocurrido con sus perros. Cuando los vio dice que varios de sus animales estaban asustados. Varios perros estaban heridos con rasguños y marcas de mordidas en todo su cuerpo, como si se hubieran peleado con algo. En el lodo fresco había marcas de patas parecidas a las de un perro, pero 5 veces más grande, casi del tamaño de una persona. Mi abuelita estaba revisando aquellas huellas cuando un chisme empezó a correrse por todos lados. Aquello se trataba de una persona del pueblo que había dicho que habían encontrado a un difunto.
Mi abuelita corrió hasta la entrada del pueblo donde estaba estacionado un carro de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué era lo raro de todo esto?, se preguntarán ustedes. Bueno, eso era que debajo de una torre eléctrica estaba el cuerpo hecho pedazos de un técnico electricista. No se sabía qué fue lo que lo atacó, pero lo que sea que lo hizo prácticamente se lo comió por completo. Solo había pedazos pequeños colgando en los árboles y a la orilla del camino de lo que alguna vez fue una persona. Se sabía que fue un técnico por los pedazos de ropa que había tirados por todo el lugar, así como el carro abandonado. Mi abuelita aprovechó y dice que vio que en todo ese lugar había huellas muy similares a las que vio en su corral, aquellas huellas de perro sumamente grande, siendo que lo mismo que atacó a sus animales fue lo que se comió al electricista. Se llegó a la conclusión que el técnico había llegado en la noche y había arreglado la luz en el pueblo. Fue por ello que volvió la luz en plena noche, pero aquel animal que sale cuando no hay luz terminó por comérselo. Los gritos que se oyeron en plena madrugada no eran de otra persona más que de ese pobre electricista que en mala hora había llegado al pueblo. ¿Qué es lo que ataca a las personas cuando no hay luz en el pueblo de mi abuela? Eso es algo que nunca se ha visto, pero debe ser un animal muy, pero muy grande. Como motociclistas, bien sabido que nunca es bueno detenerse a pasar la noche a orillas de las carreteras, ya que los peligros que abundan son bastantes, desde peligros como robos y asaltos, hasta aquellos que no tienen explicación alguna. Y esta es una de esas historias. Yo vivo en el estado de Montana, en los Estados Unidos. Normalmente cada cierto tiempo suelo salir a carretera en mi motocicleta a recorrer mi estado, que es bastante grande, o bien voy a otros lugares. Esto me pasó hace 2 años atrás, y es algo que a día de hoy aún me causa bastantes pesadillas. En esa ocasión había salido a recorrer parte de mi estado cuando la noche ya se había hecho presente. Yo estaba en medio de la nada, muy cerca de un parque forestal llamado Kootenai, que está en el estado de Montana. Al llegar a ese lugar y debido a que estaba por dar las 11 de la noche, decidí detenerme y poner una casa de campaña para pasar la noche. Aquella reserva natural es muy conocida y frecuentada, pero es claro que por la noche muy poca gente estaba cerca. Por suerte logré encontrar un pequeño claro que estaba cerca de la carretera, donde estacioné mi motocicleta y armé mi casa de campaña. Para mí aquella noche era una como otras tantas en las cuales acampaba en la carretera. Esta no era la primera vez que lo hacía y tenía algo de confianza en relación a ello. Debido al sueño que tenía, no tardé mucho en quedarme dormido, pero mi sueño se vio interrumpido cuando escuché algo afuera de la casa de campaña. Aquel ruido era como el de un animal que parecía estar husmeando cerca de mí. Al levantarme, debido a la luz de la luna de esa noche, en las paredes de la tela de la casa de campaña se podía ver la silueta de un oso muy grande que estaba caminando alrededor de la casa. El tamaño de aquel animal, a pesar de no verlo de frente, sé que era simplemente monstruoso. En toda esa región hay osos pardos y grizzlies, pero nunca pensé que podía encontrarme con uno de ellos. Y más esa noche. Ante el miedo que ese animal me viera, me quedé acostado dentro de la casa de campaña y no hice el más mínimo de los ruidos. Por un momento que el oso se pegó muy cerca de la casa de campaña y empezó a olfatearla. Mi más grande miedo era que con sus garras rasgara el interior y que me viera, pues estaba seguro que sería mi fin. Por suerte aquel oso, que estuvo cerca de 5 minutos ahí, los cuales para mí fueron eternos, terminó por perder el interés y se fue. Ya más tranquilo intenté respirar y pasar el mal momento, intentando dormir otra vez, pero fue justo en ese instante que pasó lo verdaderamente horrible.
De repente, y pausando el ruido de la noche, en la reserva se oyó el fuerte grito de una bestia. Por el tipo de grito que se escuchó, el cual no parecía estar lejos, puedo decir que era el sonido de aquel oso. Al rugir el oso se le sumó el rugido, o más bien, el grito de otra cosa. La noche se vio interrumpida rápidamente cuando aquellos dos rugidos empezaron a mezclarse como si se estuvieran peleando. Dentro de la casa de campaña estaba aterrado, solo escuchando cómo, muy posiblemente a metros de mí, dos animales salvajes estaban luchando. Uno estoy seguro que era ese oso que estuvo rondando el campamento, pero el otro, de ese otro animal no sabría decir qué era, pues su rugido o grito nunca lo había escuchado antes. La lucha de aquellos dos animales cada vez hacía más fuerte. Se escuchaba como el oso rugía y parecía brutalmente molesto, pero era quien mostraba más ruido de sufrimiento, como si él estuviera perdiendo la pelea. Algunos sonidos de ramas rompiéndose, troncos partiéndose, y de una lucha intensa no paraba de sonar afuera de la casa de campaña. Yo estaba muerto del miedo, solo rezando que eso terminara de una buena vez. Incluso por algún momento quise salir de la casa de campaña, tomar la motocicleta y salir de ese maldito lugar. Les juro que esa ha sido la noche más aterradora que he tenido en toda mi vida. Después de más de 10 minutos de lucha entre ese oso y sabrá Dios qué era la otra cosa, todo se volvió calma, no sin antes escuchar un último ruido de ese oso, pero este fue de pleno dolor y sufrimiento, ya ni siquiera era de coraje. Creo que el oso había perdido esa pelea. Las palabras son muy pocas para expresar el miedo que sentí esa noche, pues a día de hoy ni siquiera puedo superar lo vivido. Lo que restó de la noche no salí de la casa de campaña, por temor a que el animal que atacó al oso estuviera cerca y que pudiera hacerme lo mismo. Estuve en vela prácticamente toda la madrugada hasta que entrada a las 5 o las 6 de la mañana del día siguiente, y con el sol ya saliendo, rápido salí de la casa de campaña y me quise ir de ese lugar. Pero al hacerlo, hubo algo que me llamó mucho la atención. A unos 10 metros sobre esa planicie, ya casi llegando a los árboles, estaba el cuerpo o los restos de algo. Al acercarme vi que se trataba de los restos de ese oso, pero al verlo, este estaba prácticamente devorado. Su cuerpo estaba muy lastimado, como si algo con enormes garras lo hubiera atacado y lo hubiera destrozado con ellas. Sabía que era el oso porque la mitad de su cabeza aún era visible y reconocible, pero el resto de su cuerpo ya no. Este estaba devorado, cortado, pisoteado, ultrajado de una manera bestial. Aquel oso debía medir más de 2 metros de alto, y no sé contra qué estuvo luchando como para que lo dejaran en esas terribles condiciones. No sé qué clase de bestia fue lo que la atacó, y lo dejó prácticamente irreconocible. Completamente rebasado en miedo, guardé las cosas y subí en la motocicleta para salir de aquel parque forestal. Les juro que desde esa noche jamás he vuelto a quedarme a dormir a orillas de la carretera, pues no sé qué rayos pueda vivir en los bosques de Montana. La historia que les comparto esta noche es exclusiva de mi abuelo Ignacio Sánchez. Mi abuelo entre los años 1960 y 1992 fue chofer de tráiler para distintas empresas de paquetería y entregas rápidas en la Ciudad de México, misma que hacía hacia diferentes partes de la República Mexicana. Esto ocurrió específicamente en el año 1974, entre las carreteras que van de la Ciudad de México hacia Durango.
En aquella ocasión mi abuelo estaba haciendo una entrega de mercancía que por la distancia le demoraría cerca de 2 o 3 días, quizás un poco más, ya que en ese entonces los trailers que manejaba eran bastante pesados y difíciles de conducir. Eran bestias de acero, como les dice él. Debido a la lejanía que había entre su lugar de origen y su destino, aunado a la hora tan tarde que era, se vio una necesidad de tener que parar en un descanso de traileros que estaba un poco más adelante de Aguascalientes. Eran aproximadamente la 1 de la madrugada, cuando él llegó a aquel descanso donde tenía que comer algo y dormir un par de horas antes de seguir adelante. Pero al llegar a aquel descanso vio que en medio de un gran estacionamiento rodeado de trailers, estaba un grupo de choferes sentados en una fogata platicando. Mi abuelo era de esos hombres que les gustaba compartir el tiempo con otras personas y sobre todo con colegas de su trabajo. Es por ello que no dudó en bajar y platicar con los muchachos, que aunque no conocía pensaba que podrían ser personas agradables. Tal cual así fue. Mi abuelo rápidamente hizo conversación con aquellos 4 o 5 traileros y empezaron a platicar de temas de aquella época. El tiempo pasó cuando todos notaron que a ese lugar llegó otro tráiler, del cual bajó un hombre que se quedó al lado de su vehículo fumando un cigarro. Después de unos minutos y luego de terminarse su cigarrillo, ese hombre caminó hasta donde estaba mi abuelo y los demás. Casi de inmediato, cuando la luz de la fogata lo iluminó, mi abuelo y los demás notaron que ese hombre tenía la ropa manchada de sangre. Pero no era una mancha chica o ligeramente notoria, sino que estaba en toda su ropa desde la camisa hasta pintando parte de su pantalón. Incluso llegó a tener sangre en su cara. Mi abuelo le preguntó a ese hombre qué le había ocurrido. El hombre, quien era un señor de unos 50 años en ese entonces, solo le sonrió y le dijo que eran gajes del oficio. Un asalto, pensaron todos. Rápidamente le ofrecieron un lugar en la fogata y le preguntaron qué le ocurrió y si estaba bien. El hombre sacó otro cigarro de su cajetilla y tras ofrecerle a los demás dijo que se había peleado con un desgraciado en el camino. Te intentaron asaltar. Fue lo que alguien dijo. El hombre, con toda la templanza del mundo, dijo que no, que aquel desgraciado se había atravesado por su camino, pero no era una persona, era un maldito animal. Procedió a contar que él venía manejando por la carretera cuando las luces de su tráiler iluminaron a un perro que estaba en medio de ella. Él pensó en llevárselo de frente, pero sintió feo. Fue por eso que frenó y tocó la bocina para quitarlo, pero ese perro no se quitó. Enojado se bajó de su tráiler para espantarlo, pero al hacerlo, notó que ese supuesto perro era diferente. Este animal, que estaba a 4 patas, tenía las dimensiones de un perro adulto de color negro, pero su cara, su rostro era diferente. Tenía la cara de una persona. Incluso dice que su mirada y los ojos que tenía era como si viera un ser humano. El señor intentó regresar a su tráiler, pero no pudo. Aquel perro se lanzó contra él y lo atacó. Lo mordió en varias partes de su brazo y sus piernas, pero el hombre, quien era alguien de temer, sacó una navaja de su bolsillo y empezó a atacar al perro. Ambos estuvieron forcejeando por un buen rato hasta que ese extraño animal cayó al piso inerte, inmóvil. El trailero había acabado con esa cosa. Mi abuelo y el resto de traileros presentes empezaron a reírse, ya que no le creyeron nada a ese otro hombre. El señor se vio molesto y les dijo que si no le creían, podía enseñarles a esa cosa, ya que después de haber acabado con él, lo subió a su tráiler. Todos se callaron y le dijeron que sí, pues tenían duda de que era ese perro que describía el señor. El trailero los llevó hasta su tráiler, se paró detrás de la caja y, alumbrado por una linterna, abrió el compartimento donde
dejó ver aquel extraño perro que yacía dentro. Así como él lo describió, era lo que estaba ahí. Un perro de tamaño normal, de color negro, pero con la cara de una persona, con boca, orejas y nariz como la de un ser humano. Esa cosa estaba completamente lleno de sangre por las múltiples heridas que le hizo el trailero. Mi abuelo dice que algunos se persinaron y otros simplemente no lo podían creer. Aquello era una aberración o un engendro. En aquel tiempo, dice mi abuelo, eso de los nahuales o personas que se convertían en animales no era tan común. Fue por ello que muchos pensaron que se trataba de un híbrido, de un ser humano que se había metido con un perro, y lo que salió de ellos fue el producto de aquella abominación. Mi abuelo dice que esa noche no durmió y platicó horas con ese otro trailero, hasta que se tuvo que ir y seguir con su camino, siendo así que él fuera testigo que esa historia fue real, pues él vio y tocó a aquel perro, y sobre todo, pudo conocer mejor las historias de ese otro trailero. A día de hoy mi abuelo dice que recuerda el nombre de aquel extraño hombre que jamás se pudo volver a encontrar en las carreteras, pero dice le hubiera gustado hacerlo tiempo después. Manuel es o era el nombre de ese trailero que acabó con un nahual, con una persona mitad perro, mitad humano. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.